tenía una pregunta para hacerte para comenzar la charla que tiene que ver sobre la motivación de los estudiantes y cuánto depende de nosotros, los docentes, para que un alumno pueda abordar una materia en particular. ¿Cuál sería el porcentaje que depende de nosotros para que un alumno pueda aprender o se pueda motivar en aprender una materia? Qué pregunta. Yo creo que también depende mucho del interés del alumno, ¿no? En esa materia específica. Porque yo cuando iba al colegio, y tal vez a vos te pasaba lo mismo en el colegio, había materias que te gustaban más que otras. A mí, por ejemplo, matemáticas siempre me costó un montón, o sea, incluso fue la única materia que tuve que ir a particular, yo digo siempre, fue la única, si bien terminé en cuadro de honor, qué sé yo, todo, pero matemáticas me costaba mucho, a mí no me gustaba, pero sabía que lo tenía que aprobar. Entonces, hay dos cuestiones importantes acá. Cuando el alumno se interesa realmente en una materia porque le gusta, le llama la atención, o lo hace simplemente por el hecho de que tiene que aprobar, porque sabe que tiene que aprobar esa materia. Pero hoy, como tenemos adolescentes que hablo del lado, yo hablo del nivel secundario, que fue el que más años yo trabajé, porque trabajé 12 años en secundaria, yo en el nivel universitario estoy apenas unos meses, pero como tengo los primeros años, más o menos como que se comparten. Yo en secundaria siempre trabajé con casi el último año. Hay una cuestión en que los alumnos ya vienen sobreestimulados, entonces al docente le cuesta el doble, primero llamar la atención del alumno, y segundo, que esa atención se sostenga. Hay una teoría que es muy importante dentro de lo que es la neurociencia. A mí las neurociencias me encantan, encima, considerando también mi área, que la atención del adolescente es aproximadamente de 12 minutos como máximo. Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos que, como en nuestras clases, si vos hablas más de 12 minutos, el adolescente se perdió, y creo que hasta menos, porque vos pensás, que un video de TikTok, una historia de Instagram, ¿cuánto dura? 15, 30 segundos, a lo sumo. Entonces, y le prestan esa atención y hasta incluso no les gusta, tienen la posibilidad de hacer esto, ¿no? Que lo hacemos nosotros también. No te interesa, la pasás de largo. Entonces, si bien es verdad que los adolescentes hoy en día es mucho más difícil que capten la atención, también nosotros, si no le ponemos, no sé si la palabra es decir onda, pero vos primero tenés que amar tu materia. Si vos no amás tu materia, los chicos se dan cuenta. Y si vos enseñás algo con pasión y con vocación y demás, porque a vos te gusta lo que estás haciendo, eh, ya ahí ya le ganás un punto, porque el adolescente se da cuenta. Los alumnos se dan cuenta enseguida cuando vos estás obligado a dar clases o cuando estás haciendo algo que te gusta. Y después hay otra cosa importante es tenemos que estar conectados con la actualidad, con lo que está pasando hoy en día. La ciencia, yo voy a hablar de mi caso, que yo siempre di biología y química, yo soy profe de biología, además de profe de química, siempre está avanzando continuamente, la ciencia avanza, pero todo el tiempo, y si nosotros nos quedamos desactualizados, ahí también perdimos, porque capaz que el alumno, incluso el alumno mismo, en TikTok le salta un video de una persona hablando de, no sé, por ejemplo, cómo funcionan las pulseritas luminosas que se usan en los cotillones, porque ese es uno de mis videos que se me hizo viral en TikTok, que justo en la Semana de la Química, en la UBA, que estuve el año pasado, una de las chicas explicaba eso. Entonces, es una reacción química. Si yo le digo a los chicos, vamos a poner los dos escenarios, ¿no? Las reacciones químicas es un proceso de recombinación de átomos, los perdí totalmente. Pero le digo, chicos, ¿ustedes saben cómo funcionan las pulseras luminosas del cotillón? Es una reacción química. Es este reactivo con este reactivo. Vieron, cuando nosotros rompemos, adentro hay un reactivo, por fuera hay otro, reaccionan y pasa tal y tal cosa. Porque, ¿qué pasa? Con esos átomos que formaran este compuesto, se recombinaron y se forma un compuesto que además tiene un tinte que le da la luminosidad, etcétera, etcétera. Y estoy explicando lo mismo, estoy explicando el mismo concepto de reacción química. Y fíjate vos qué diferente, y cuál crees vos que le va a captar la atención al adolescente, al alumno. Es la pulsera luminosa. Entonces, hay una parte muy grande, porque no le podemos echar, o sea, hace poco se armó un debate no sé si lo leíste en Twitter, se armó un debate bastante acalorado sobre el uso del celular en clase. Yo particularmente lo usaba bastante, el teléfono, por la disponibilidad de tener datos, incluso la tabla periódica, los chicos bajaban una aplicación porque hasta te mostraba
la imagen del elemento, y incluso algo que nos divertía mucho en algún momento era buscar cuánto costaba ese elemento. Entonces dije, bueno, a ver quién encuentra el elemento que es más caro, no sé qué. Entonces recorrieron a tabla periódica, a propósito, conocieron elementos que capaz que nunca habían escuchado, con la excusa de ver cuál era el más caro de todos. Que dicho sea de paso, el platino era el más caro de todos, de los que pudimos encontrar. Entonces vos fíjate qué distinto podemos encarar el mismo tema y no podemos echarle la culpa 100% al celular, a internet o a las redes sociales o a los medios de comunicación, porque es cierto que el alumno está muy sobreestimulado, pero si yo no me actualizo, si yo no me... No te digo que me voy a poner a la par, no es que digo que hoy en día todos tenemos que tener TikTok y demás, pero mínimamente ver que hay una realidad que está viviendo el alumno que a nosotros nos puede servir. Hay un montón de datos, hay un montón de situaciones. Fíjate con este ejemplo de la pulsera luminosa, ya terminé una clase de reacciones químicas y yo creí, y por ese lado lo podemos captar más al alumno que haciendo la clase tal vez más tradicional que se hacía hace 20 años en el secundario, que 20, 30 años atrás, que era que por ahí te decía, no, porque antes nos enseñaban un montón y qué sé yo. Yo, digamos, a mí me pasa esto y también tiene que ver un poquito por lo que estoy haciendo hoy en día, que te dicen, no, que química me iba re mal, que no me gustaba, que qué sé yo, pero va por otro lado la química. Entonces, la enseñanza muy tradicional es lo que genera ese prejuicio, sobre todo la química, que es la que, bueno, a la que yo me estoy dedicando, ¿no? Tengo varios temas para hacer doble clic de lo que acabas de comentar. El Sí, primero sí. tiene que ver con la importancia de contar una historia, que vos ejemplificabas esto de las pulseras. Para mí es clave por el hecho de que le captás la atención desde un principio. Eh, Cuando preparé mi charla TED, me acuerdo que a nosotros nos recomendaban cuando comenzábamos el guión, era comenzar con una historia, que puede ser real o inventada. Mi historia sí fue real igualmente. Yo después digo, yo sí, no, a mí me pasó en serio lo que yo conté cuando comencé. Entonces, eso en el momento de la clase, bueno, vos sos docente, se ves que la clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio, el disparador, si nosotros hacemos que en el disparador el alumno sea más pasivo o que tenga un rol pasivo, difícilmente captemos la atención. Entonces, para mí, el hecho de poder dar un ejemplo actualizado, una historia, o incluso hasta llevar una pulserita al aula, a mí me parece que tiene mucho más poder de captar, porque una vez que captaste la atención del alumno, es muy difícil, si bien obviamente puede pasar que se disperse, obviamente, eh, porque ya con esto que te contaba, que el tiempo digamos, de atención del adolescente es más acortado. Igual la del adulto es 18 minutos como máximo, no te creas que es mucho más de tiempo, digamos. El adulto que no es que puede estar horas prestando atención tampoco. Entonces, yo creo que sí, podemos captar desde el minuto cero, además de mostrando entusiasmo con lo que estamos hablando, porque yo, ay, chicos, la persona luminosa, yo siempre, digamos, en ese sentido, ya es mi personalidad así igualmente. Se lo muestro distinto y ahí ya la atención puede ser que sea distinta a que les digo, bueno, buen día, alumno, vamos a leer de las páginas 15 a la 17 y después vamos a hacer un cuestionario. Olvídate, no te dan bolilla. Hoy los adolescentes son más visuales, son más de lo tangible, de lo que pueden ver en otros ámbitos que lo que pueden leer en un texto. Obviamente que después de que hablamos de la pulsarita luminosa, vamos al texto para ver por qué sucede eso. Es como que hacemos al revés, digamos. Vamos primero al ejemplo y después a la teoría, a cómo esa teoría se aplica a algo cotidiano, en vez de primero teoría y después el ejemplo. No sé si me explico. Es mi método, Sí, sí, a mí me dio un buen resultado. Obviamente que en educación, yo siempre lo charlo cuando es con varios colegas, esto es prueba y error, muchas veces te puede salir bien, a veces te puede no salir tan bien. También tenemos que estar dispuestos a que nos podemos equivocar o no resulte como esperamos, pero si hacemos siempre lo mismo, difícilmente podamos encontrar la vuelta.
Es más, yo creo que nunca di el mismo tema, creo que nunca lo di igual en 12 años de docencia y tal vez a vos te suceda, que creo que yo di muchos años biología de tercer año y físico-química de tercer año y creo que nunca lo di de la misma manera, y en el mismo. Tal vez probablemente haya sido distinto y haya buscado cosas distintas. Entonces, ahí está la clave también, estar actualizados para justamente tener un buen disparador. No me salió la palabra, un buen disparador. Una de las preguntas que te quería hacer con respecto a lo que comentabas recién, que tiene que ver con la inspiración, y creo que la inspiración se puede transmitir a los alumnos, de hecho, y esto que vos mencionabas de generar entusiasmo y de comentar una historia, eso los motiva a ellos, o mejor dicho, los inspira a poder aprender la materia. Sí, por supuesto. No, no me ha pasado que todos me hayan salido químicos o biólogos, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, tengo un alumno mío que estaba estudiando, creo que ya ahora le perdí el contacto, pero en su momento me dijo que había empezado a estudiar profesor de biología por mí, y yo, imagínate, yo como, ay, ¿qué más? Quiero que te lo diga un alumno. Imagínate que en 12 años habré tenido mínimo 1000 alumnos seguro, pero que uno te diga eso, es espectacular. O ponerle, tuve un alumno que también, que empezó a estudiar medicina, yo le daba biología y empezó a estudiar medicina porque le encantaba la materia. Eh, por eso tiene que ver un poquito con lo que te decía hoy. Cuando a vos te gusta lo que haces, el alumno se da cuenta y tal vez no sean todos científicos, pero sí profesores, médicos, bueno, o incluso científicos, no, también, por supuesto, puede suceder. También mencionabas la enseñanza de la materia en particular, que hace 20 años atrás se hacía de una forma. ¿Y cómo ves ahora? ¿Cómo consideras que se están enseñando las materias como química? ¿Crees que hay una llegada a los alumnos? Porque incluso creo que se da una situación en la cual la brecha generacional entre la persona que está dando clase y el alumno a nivel secundario, primario, es demasiado larga. Y ¿Qué que opinas al depende. respecto? Depende, yo tengo colegas que tienen mi edad, o sea, que se han recibido, ponele, el mismo año que yo, y tengo colegas que ya están a punto de... El colega ya está a punto de jubilarse, muchas veces ya está, dice, ya está, yo ya estoy por jubilarme, no sé. Como también conozco muchos colegas que se están por jubilar que tienen el entusiasmo, el mismo entusiasmo de que arrancaron. A mí me ha pasado que como cuando yo recién arrancaba era como todo, ay, sí, porque vos porque sos nueva, me decían. Y hoy, 12 años después, me sigo sintiendo la nueva, porque yo sigo siendo la misma dando clases. Sí es cierto que depende de cada uno. Eso tiene que ver un poco también con la personalidad de cada uno. Yo no puedo pretender también que todos mis colegas sean de la misma manera. Yo tengo una amiga mía que también es profe de química, que está tan loca como yo, que ella también crea su contenido y yo sé que ella cuando da química los alumnos se vuelven locos porque hace unos experimentos que están buenísimos, siempre relacionados a su materia. Como también tengo colegas que les da miedo al laboratorio, por ejemplo, porque te dicen, no, que se van a quemar, que se van a cortar, que se van a lastimar. Yo les digo, bueno, pero si se lastiman, tienen ahí seguro. Lo digo en forma de chiste, no, obviamente. Uno no quiere que el alumno se lastime, siempre tiene que estar prestando atención y demás, o que se quemen y demás, porque obviamente que hay reacciones que se utiliza fuego. Pero particularmente los colegas que yo conozco, la gente que yo conozco, hemos intercambiado material, tienen ideas que están buenísimas, y eso también me parece que suma muchísimo. No solamente el hecho de uno mantenerse autorizado, sino mantenerse en contacto con otros colegas que piensan igual que nosotros, porque a los docentes nos viven, no quiero decir bardeando, no sé, como no se me ocurre otra palabra que no sea bardeando, que dicen no, que no quieren enseñar, y tenés de todo dentro de la docencia, como todas las profesiones. Tenés abogados que son excelentes y abogados que son más de mitad, o sea, como en todas las profesiones, pero no, a los docentes nosotros parece que estuviesen constantemente apuntándonos con el dedo. Yo te puedo decir que hay de todo, pero tengo muy buenos colegas que piensan igual, que tienen la misma metodología que yo, y tengo gente que me ha contactado por las redes sociales desde que yo comencé el Instagram de la profe de química, que recién arrancan y me piden consejos, me piden material y demás, y yo encantadísima, es más, incluso estoy tratando de armar un taller para docentes con las ideas que a mí se me ocurren, porque yo creo que también, más allá de mantenerse actualizado, hay que mantenerse en contacto
con otros colegas, porque otro colega puede estar dando el mismo tema que vos, una forma distinta y decís, ah, ese tema me gusta. Así que normalmente no te podría decir cómo son, digamos, los docentes de química en general. Yo te puedo hablar de los que yo conozco, que a mí me parece que son excelentes, pero dentro de la docencia hay de todo. ¿Y cuál fue tu disparador para comenzar a divulgar en las redes? Tiene que ver un poquito con lo que estaba diciendo recién. A mí me pasa que cuando encuentro algo que me gusta, lo quiero compartir. Cuando encuentro algo que me parece que está bueno, y mis amigas ya me conocen, en mi familia me dicen Lisa Simpson, porque yo siempre, es más, me pasó recién con vos hablando de lo de la bomba sodio-potasio, imagínate. De ahí bien, no sé, me sale, te juro. El otro día le explicaba a una amiga mía, por ejemplo, yo a mis amigos les expliqué mi tatuaje, no sé si te lo mostré, que tengo tatuada la dopamina, que me preguntan, que eso ¿Podemos es un verlo? disparador también en el colegio. ¿Podemos verlo más de cerca? ¿Lo puedes Sí, acercar a la cámara? sí, me tenía que remangar el. A ver si se ve. Ahí, ahí está. Esa es la dopamina, que es Perfecto. un neurotransmisor que se produce en nuestro cerebro cuando hacemos cosas que nos dan placer. Como yo corro, me lo tatué en forma simbólica relacionado a mi actividad que hago, digamos. Que a mí yo me dedico, yo entreno para correr para las carreras, digamos, trato de hacerlo bien específico, más, no te digo competitivo, onda, llegar primera, porque no, pero competir conmigo misma, digamos. Entonces siempre me pasó esto de que siempre me gustó leer. Yo siempre digo que soy una persona muy curiosa. Yo soy re curiosa. A mí, cuando digo que me llama la atención, te lo investigo, te lo busco. Y no solamente que te lo investigo y te lo busco, sino que te lo quiero contar. Entonces, yo lo contaba en el colegio, obviamente, pero había un montón de cosas que yo dije, ay, pero esto me gustaría que lo conozcan más gente. Yo capaz que se lo contaba, no sé, a mi familia o a otros profes en la sala de profes. Y dije, ay, tengo ganas de hacer algo más con esto, porque a mí me gusta comunicar, más allá de que me gusta enseñar. Los docentes somos comunicadores, de alguna manera, comunicamos con conocimiento, pero quiero ir un pasito más. Es como que digo, me gusta lo que hago en el colegio, pero todo esto que estoy contando en el colegio, quiero contárselo a alguien más. Y ahí surge, no solamente de eso, sino que yo también la conocí, no sé si la conoces a la profe de matemática, ella se llama La de Matemáticas, ella da matemática por Twitch. Yo la conocí por Franco Piso, que es otro profe que está en Twitch, que, que ella da, bueno, ella da clases de matemática. Y dije, ay, yo quiero hacer esto, pero con química, porque no hay nadie de química que lo haga. No solamente con química y ayudar a los chicos que necesiten que les expliquen algún ejercicio o demás, sino contar estas cosas de divulgación científica, porque hay un prejuicio muy grande, que hoy lo conté, que cada vez que yo digo que soy profesora de química, yo lo digo con todo el orgullo del mundo, porque me encanta mi profesión, y me pasa que me dicen, ay, a mí me iba re mal. ¿Cómo te iba vos en la escuela, David, en química? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿Qué onda? Mira, yo no tuve química particularmente en la escuela. No, ¿Ibas a y otra tuve, orientación? claro, economía y gestión, me Ah, tocó a mí. Viste, soy egresado de EGB, con todo lo que eso implica. claro. Pero ¿Qué no años tuve la estuviste ver? suerte de tener química. ¿Sí, también? Sí, yo soy del polimodal. Mm, Yo soy una de las totalmente. últimas. Yo fui la última camada de Polimodal, a partir de ahí creo que volvió todo a como estaba antes, pero no he tenido química, es más, cuando empecé la carrera en la facultad y me encontré con materias como física, por ejemplo, fue chocarme directamente contra una pared, fue Sí, tremendo. terrible. Me costó mucho, mucho, después me terminó gustando, terminé amando la materia, pero fue un golpe muy, muy fuerte salir del secundario sin tener una base con materias de este tipo y Claro. encontrarme con de 0 a 100 con física, por ejemplo. Claro, Pero, o sea que química pero no, cero, nada. no Porque tuve el gusto. no te puedo decir un comentario positivo que la gente me haga con respecto a química en el colegio. Y yo digo, ¿cómo puede ser? No puede ser, porque yo particularmente, yo honestamente no tuve la mejor experiencia de química en el colegio tampoco, ¿eh? O sea, mi profe, o sea, a mí me encantaba química, pero mis mejores profesores fueron de biología, de matemática, irónicamente, y de física. Y de geografía,
que yo, de que después fue director del colegio, que yo lo adoro, o sea, fueron como mis modelos a seguir, fueron los que a mí me hicieron elegir la docencia también. Pero irónicamente, yo no tuve buena experiencia en química en el colegio, o sea, con respecto a mi profe. Entonces dije, yo digo, voy a dar la materia como a mí me hubiese gustado que me la dieran. Y de ahí también partí. Entonces dije, quiero sacar ese prejuicio de la gente de que la química es una materia para probar en el secundario y ya está. Cuando en realidad la tenemos constantemente, bueno, ya te di el ejemplo de la pulsera luminosa, te puedo hablar, por ejemplo, no sé, el lugar donde más reacciones químicas ocurren, la parte del laboratorio, es en la cocina. Digamos, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, ¿por qué no podemos utilizar vinagre para limpiar una mesada de mármol? Porque el vinagre tiene un ácido, que es el ácido acético, el mármol está formado por, es una sal y que puede degradar, y bueno, o sea, en realidad lo que hace le saca el brillo, no es que lo come, ¿no? Porque tampoco es tan fuerte, pero le puede sacar el brillo, o incluso, no sé, por ejemplo, cuando nos teñimos el pelo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre esa reacción química? ¿Por qué? O incluso hay un remedio casero que circulan muchos en internet, de usar vinagre para enjuagarte el pelo. Que vos decís, pero el vinagre es ácido, ¿no me quema el pelo? En realidad no, a todo lo contrario. El ácido lo que hace es cerrar la cutícula del pelo, que en realidad para poder teñirte el pelo tiene como unas escamas, como si fueran unas membranas, que esas son la famosa cutícula, que eso cuando vos te quieres teñir se utiliza amoníaco, o algo similar, que ahora el amoníaco ya no se usa más el amoníaco, que lo que hace es abrir esa cutícula, se lava el color, se mete la tintura y se tiene que volver a cerrar con un shampoo que tiene que ser bien ácido. Entonces, el vinagre, que tiene un pH ácido, el pH es una medida que se utiliza para cuantificar la acidez o cuán básica es una sustancia. Entonces, y el vinagre es una sustancia ácida, no completamente ácida. Entonces, lo que hace justamente es ayudar a hacer la cutícula. Entonces, el enjuague del vinagre, en realidad, hace bien al pelo. Y así te puedo, qué sé yo, dar un montón de ejemplos. Incluso hay una investigación que habían hecho unos alumnos míos, yo trabajé muchos años en Feria de Ciencias, habían descubierto que si vos comías ensalada con vinagre de alcohol y te hacías un test de alcoholemia, te daba positivo. Vos decís, ¿cómo? Entonces ellos lo que hicieron fue, obviamente hicieron la prueba, ¿por qué? Porque el vinagre de alcohol es un derivado del alcohol, y tiene una parte, ay, no me sale las palabras ahora, un grupo funcional, ahí está, un grupo funcional muy similar al grupo funcional del alcohol, entonces el detector el alcoholímetro lo podía confundir de alguna manera con alcohol. Entonces, vos fíjate, y te puedo seguir nombrando un montón de ejemplos más. No, me puedo seguir extendiendo, pero vos fíjate. Entonces, todas esas cosas que nos rodean, la química, o el agua para el mate, viste que el agua para el mate no tiene que hervirse. ¿Pero por qué no se tiene que hervir? Porque lava la yerba. ¿Pero por qué lava la yerba? Porque aumenta la solubilidad del agua, se disuelve el oxígeno que tiene, porque el agua tiene oxígeno disuelto. ¿Por qué se forma el sarro en la pava? ¿Qué es ese sarro que también viene en las canillas? Son minerales que lo que sucede después de cierta temperatura, cuando el agua hierve, precipita en la reacción química, es una precipitación, es una reacción química. ¿Cómo lo tengo que sacar? Con vinagre, es la mejor forma. ¿Por qué? Porque el vinagre, el ácido, es un buen solvente del carbonato de calcio que vendría a ser el sarro. Y así, bueno, no sé si querés, si querés que me siga explayando, pero todas esas cosas, yo tenía ganas de contarla y le quería mostrar a la gente que en realidad la ciencia existe, la química existe para nuestro beneficio, que si nosotros la comprendemos bien, la podemos usar para nuestro favor en un montón de cosas, e incluso estamos haciendo un montón de cosas relacionadas a la química y ni siquiera nos damos cuenta. Y las podemos hacer mejor después, si la entendemos bien. Y para poder comprender esto que mencionabas recién, ¿es necesario simplificar el tema para poder divulgarlo? Sí, por supuesto. Hay un proceso dentro de lo que es la docencia que hacemos los docentes siempre, que se llama transposición didáctica. El contenido, el concepto o el conocimiento puro científico, simplificarlo a algo más entendible, eso se llama transposición didáctica. ¿Cómo lo hacemos?
cambiando conceptos, buscando ejemplos, la explicación misma, las analogías. Las analogías es una estrategia que se usa muchísimo, digamos, la comparación. Viste que yo te lo dice hoy, entra cuchillos, salen las tripas, que todos lo conocen eso. Así funciona la bomba sodio-potasio. Entra sale el potasio. Y así un montón. Entonces, de esa manera generás también no solamente que captas la atención, sino que también que se entienda de lo que estás hablando. ¿No hay una delgada línea en trivializar el tema? Depende. Depende, ¿De qué a depende? mí, si me quieren, si hay algún científico que me quiera acusar de hacer demasiado trivial el conocimiento, yo creo que el científico no le molesta que se haga trivial algo, al contrario, el científico quiere que su conocimiento se divulgue. Digamos, no me ha pasado a mí aún, tal vez, que se me ofenda a algún científico, todo lo contrario, yo conozco varios científicos que incluso se dedican a la divulgación, pero obviamente que uno trata de ser lo más correcto posible en cuanto a rigurosidad, porque vos al alumno le podés decir el cosito es como decir el cosito del coso, no. Hay un concepto, yo por ejemplo el concepto de mol, que es un concepto que expliqué hace poquito en mis redes sociales, lo comparé a lo que es una docena de huevos. Un mol es una forma de agrupar átomos. Como nosotros le decimos a la docena 12 huevos, el mol tiene un número exacto de átomos que es, o moléculas, que es el número de Avogadro. Pero no considero que eso sea que sea algo trivial, digamos. Me parece que es más para ayudar a comprender que hacer que la trivialización. Si hay algún científico que se me ofenda, bueno, espero que me lo diga. Pero obviamente que tiene que haber cierta rigurosidad con respecto al concepto, pero si la gente lo entiende, me parece que el científico está más que contento, digamos, en que la gente el científico quiere divulgar y quiere que lo que descubrió se conozca. Para eso estamos los divulgadores, digamos, para hacer ese nexo entre un paper con su rigurosidad científica que te exige, obviamente que un paper tiene ciertas exigencias, pero si una persona de a pie lee un paper no entiende un pomo. Entonces, mi trabajo es leerlo y poder llevarlo a algo más comprensible, que espero no estar haciendo eso, espero no trivializar el conocimiento. Yo trato de que no, que los conceptos importantes queden, aunque yo le pueda sumar alguna que otra, algún chiste o algo, como para hacerlo más entendible. Quiero poner la lupa en esto que comentaste de las ofensas y enojos o posibles ofensas y enojos, pero saliendo del área científica, ¿recibiste algún tipo de comentarios negativos, hate? ¿Cómo te llevaste con eso? Me pasó, no particularmente con mi contenido, era una cuestión más personal que la verdad que no viene al caso. No me ha pasado de recibir hate con respecto a lo que yo hago en internet, si bien lo hago hace relativamente poco, como que me hayan dicho algo que no, como que no va, no me ha pasado, pero no lo tomaría. Trato de no enfocarme en eso tampoco, pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar que no me haya gustado, que hayan visto un video mío y me diga, esto es una porquería. Si alguna vez me pusieron algo así, no lo leí, honestamente. En este momento no se me está ocurriendo ningún caso. Y hablando de esto de los chistes, ¿qué tan importante es poner un meme, hacer un chiste como para hacer una bajada de un tema en particular? Pero el meme es el lenguaje del siglo XXI. O sea, y hay páginas que se dedican a hacer memes de química. O sea, bueno, es un meme de química. Esto es un meme. Incluso Y esto yo a mí, lo muy entendí, ¿eh? bien. Los Y a mí, odia a yo todos, dice. cuando voy, claro, los odio a todos. Y cuando yo entro al salón con esta remera, los pibes, algunos lo entienden y algunos no. Entonces esto es un disparador. Es más, mucha gente me preguntó dónde la compré y más, yo siempre paso el chivo en las redes sociales de la gente que me la hizo a la remera. Porque, vos fíjate, y así hay chistes, hay chistes del gato de Schrödinger. O sea, el meme para mí hoy, yo lo uso como herramienta pedagógica el meme. ¿Eh? Hay un meme muy divertido que a mí me encanta, de uniones químicas, que son dos átomos que están cenando.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la unión iónica, que la unión iónica un átomo le cede un electrón al otro, si yo te lo digo así, bueno, sí, ese cede. Pero en el meme este que te digo, que después sí que lo podemos buscar, hay un átomo como que le está dando un anillito y ese anillito es un electrón al otro. Entonces, ahí, vos decís, ahí se ve claramente la cuestión está de ceder un electrón, como que le está dando un anillito al otro. En cambio, en el covalente, como los electrones se comparten, se ven a los dos átomos como que uno le está agarrando un átomo, un electrón al otro y están así como uno de un lado y el otro del otro. Ese es un meme que yo lo uso un montón en el colegio, lo usaba, pero cuando estaba en el colegio, lo he visto en la universidad también. Pero así yo, de esa manera, se entiende el concepto de, obviamente que después viene la definición y cuando el alumno tiene que hacer un examen, acá viene lo importante, a ver, no es que en la unión iónica me tiene que poner que el electrón le regaló un anillito de, no, no, que es una unión iónica, es una transferencia de electrones, digamos, la definición correcta, pero para que lo entienda necesita ese meme. Obviamente que yo después en las evaluaciones no le voy a preguntar, ¿qué era el anillito? Pero es la manera que ellos lo entienden. Después vamos al concepto, obviamente. Habías mencionado anteriormente que hubo una publicación tuya que se viralizó con respecto a las pulseritas. ¿Cuál es Así. el contenido que genera más repercusión en tu audiencia? Ese, ese tipo de contenido, de cosas, y ahí te das cuenta que al chico le gusta cuando le hablas de cosas que lo rodean. Ese fue uno de los videos que más se vio. O por ejemplo, había uno que decía, soy profe de química, y obviamente me preguntaron si sabía hacer meta. Eso también, ese fue uno que también se me hizo viral. Pero yo me di cuenta que lo que más le llama la atención son cosas cotidianas. Para mí eso es lo que más se viraliza hoy. Y es lo que más me preguntan, porque ellos incluso mismo me traen sus teléfonos y me dicen, profe, mira, viste en TikTok. ¿Es verdad esto es lo que dicen? Y son cosas cotidianas. Entonces, ahí te das cuenta que hace poco, bueno, una de las últimas que me han mostrado era uno de un pedazo de uranio que brillaba en la oscuridad. Porque si nosotros vemos Los Simpson, el plutonio y el uranio parecen como que brillan, y en realidad no brillan, son radioactivos, pero una cosa es la radioactividad y otra cosa es la radioluminescencia. Entonces, ese también fue un video que también se estuvo circulando bastante, que yo expliqué la diferencia entre y por qué en realidad el uranio no es que brilla en la oscuridad, pero en realidad lo que sucede es cuando una luz ultravioleta lo irradia, genera esa luz, que es otra cosa, pero no es que vos tenés un pedacito, vos lo ves al uranio, en realidad ahí es gris oscuro, como un pedazo de metal cualquiera. No es que brilla, como lo vemos en Los Simpsons. Esas son las cosas que por ahí más les gusta. Tengo una pregunta con respecto a las redes y es ¿qué herramientas ganaste de las redes que la pudiste llevar al aula? Ejemplos, un montón. Ejemplos y eventos. Yo me fui enterando de charlas, que después yo fui llevando al aula. A mí me gusta, por ejemplo, cuando empiezan las clases, cerca del 8 de marzo aproximadamente, para el Día de la Mujer, me gusta hablar de mujeres científicas, que son pocas las que se conocen, y si vos les preguntas a los alumnos hoy en día, ¿cuántas científicas conocen? Bueno, después yo le digo, bueno, ahora tachen a Marie Curie. Se les terminó la lista de científicas mujeres y hay un montón. Incluso Jane Goodall estuvo hace poco en Argentina y me lo perdí porque estaba con el problema de salud mío, pero yo me había notado incluso la charla de que ella es una, ay, no me sale el nombre ahora, que estudia el comportamiento de los animales. Ella vivió muchos años, no sé si la conoces, vivió muchos años entre chimpancés para poder aprender su comportamiento. Es etóloga, ahí está, no me salía. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Entonces ella vivió muchos años, creo, no sé si cerca de 20 años, y así aprendió mucho el comportamiento de los chimpancés, los orangutanes. Ahora no me puedo acordar bien específicamente cuál fue específicamente. Y esas cosas me las fui enterando. Entonces, el Día de la Mujer me gusta llevar ejemplos de científicas, tanto argentinas como extranjeras. Bueno, Jane Goodall es una. Después les cuento mucho no me sale ahora el nombre, Susana era el nombre, una científica que en su momento, Domingo Cavallo, la había mandado a lavar los platos. No sé si vos conoces esa historia,
que le dijo que se vaya a lavar los platos, y era una socióloga que murió hace poquito. Entonces yo en realidad le llevo las fotos y después le llevo, por ejemplo, a una divulgadora que yo admiro muchísimo, que es Valeria Edelstein, que Vale Rejita, está en las redes, que a mí me encanta ella como comunica ciencia, entonces, y yo la sigo un montón. Entonces, claro, yo en las redes fui conociendo gente, fui haciendo contactos, y yo les había hablado de una científica, una física argentina que había sido secuestrada en la dictadura militar, y después la conocí personalmente en el Centro Cultural, y yo le digo, chicos, usted no saben, y yo ya el otro día re emocionada, no saben a quién conocí, le decía yo, porque yo les había contado de esa mujer a principio de año, y a mitad de año la conocí personalmente. Ay, no, no, estoy mal con los nombres, no me puedo creer el nombre, me quiero morir. Pero la conocí justo ahí porque se dio una charla sobre las mujeres científicas y el techo de cristal, y combinar la ciencia con la maternidad y con el que dirán, a ver, yo soy madre e incluso a mí me cuesta un montón combinar todo lo que yo hago. Y en ese momento las escuché a ellas cómo hicieron en su momento y cómo están haciendo ahora. Y entonces ahí conocí un montón de gente. También hice muchos contactos en las redes, digamos, después de la charla TED, incluso más allá de la cantidad de seguidores o no que uno puede ir ganando a lo largo del trabajo en las redes sociales. Lo que sí tuve fue mucho material, muchos ejemplos, muchos eventos y muchos contactos, sobre todo. Por ejemplo, lo de la Semana de la Química en la UBA, bueno, ahí fue lo de la pulsera luminosa, yo lo grabé ahí, que lo contó una de las chicas que estaba exponiendo, y después en realidad ella estaba haciendo su doctorado de otro tema y nos pusimos a charlar de ese tema. O sea, yo la cantidad de gente que fui conociendo gracias a las redes sociales, un montón de gente que, bueno, que admiro muchísimo, y bueno, sigo en contacto y aprendo, sobre todo aprendo un montón. Nadia Cheramoni es otra divulgadora científica, ella también es investigadora, y además hace stand-up científico, que es mi próxima meta. Yo quiero hacer stand-up científico y te hace morir de la risa, es fantástica también. Quiero volver a un tema que habías mencionado con respecto a la retención de la atención por parte de los alumnos. ¿Cuál consideras que es una estrategia efectiva que al menos a vos te funcionó como para poder lograr ese objetivo? Las multiplataformas, podríamos decir. Por eso yo no estoy en contra de que o sea, no estoy a favor de la prohibición del celular en clase. Porque vos decís, bueno, pero podés proyectar. Pero, por ejemplo, en el colegio que yo laburaba teníamos 2 proyectores. Y teníamos que repartirlo entre todos los docentes. Es muy difícil. No hay muchos colegios que tengan un proyector por aula, como nosotros tenemos en la universidad, que tenés un proyector, una computadora por aula, es fantástico, pero en las escuelas no sucede eso. Entonces el teléfono, yo les mandaba muchas cosas por WhatsApp, porque después yo me enteré que por WhatsApp, si vos tenés WhatsApp gratis, ilimitado, podés descargar cosas igualmente. Entonces, la imagen, o textos o demás. Entonces, a mí particularmente, simuladores, yo los he hecho ver simuladores a ellos en el celular, por eso yo no me parece que haya que prohibir el celular, sí hay que limitar. Tal vez podríamos pensar en limitar, no sé, las redes sociales mientras están o sea, porque hay bloqueadores de redes sociales. Si los chicos se conectan al Wi-Fi del colegio, puedes bloquear Instagram, TikTok y demás. Entonces, yo considero que para que haya una buena atención por parte del alumno hay que variar en el tipo de material que utilizamos. No solamente, pues si usás solamente texto, vas a muere. Ya está, ya te estoy avisando que vas a muere. Texto, imagen, video, simuladores, incluso, bueno, cosas tangibles. Nosotros los de química tenemos una gran ventaja que tenemos, bueno, eso es otra cosa, no todos los colegios tienen laboratorios, por ejemplo. Yo tuve la suerte de trabajar en un colegio que tenía un laboratorio equipado bellísimamente, y yo una vez al mes lo llevaba al laboratorio. Entonces ahí ellos estaban esperando así, pero decía, chicos, pero ustedes tienen que entender muy bien, yo les tengo que hacer preguntas, me tienen que contestar. Entonces ellos se re preparaban porque estaban ansiosos de que querían el laboratorio. Eso también es otra cosa. Sacarlos del aula también les cambia porque si están siempre, imagínate, yo no puedo estar más de una hora sentada escuchando a alguien que ya necesito pararme porque soy una persona inquieta. Imagínate los alumnos que están todas las mañanas y tienen 2 recreos.
Es muy difícil que te capten la atención toda una mañana completa de 5 horas, 4 o 5 horas, con cortecitos en el medio. Son adolescentes. Es más, yo en un momento, para cuando estuve, yo di física en una época, porque no se conseguía, pero yo puedo dar física porque mi título me habilita, pero no es mi favorita. Para estudiar el tema de lo que estábamos viendo, movimiento rectilíneo uniforme y demás, los hice tirar pelotitas de tenis de la terraza del colegio. Imagínate, imagínate, obviamente, que en vez de leerlo y hacer la cuenta solamente, el hecho de tirar pelotitas del techo del colegio, para ellos estaba re... Y bueno, tenía que controlar cuánto tiempo tardaban, entonces sacábamos la cuenta de la velocidad y qué sé yo. Pero así, este, para mí va por ese lado, de variar, de ir variando y que no sea siempre que el texto, que el libro, que yo ya libro, no, hace años que no pido libros. Los textos se los doy yo directamente, eh, incluso los armo yo porque saco de un lugar, saco de acá, saco de allá, entonces no pido, ya hace rato que no pido un libro específicamente. Además están muy caros. Eh, no quiero que, no estoy atentando contra la propiedad intelectual, por las dudas vamos a decirlo, claro. Pero yo, por ejemplo, uso muchos libros, los tengo acá a mano encima, incluso te puedo mostrar. Por ejemplo, uso este de Fabrizio Ballarini, tengo muchos de la colección Ciencia que Ladra, yo saco más de ahí. Y textos de divulgación, a los chicos les gusta eso, ese tipo de textos de divulgación. Hay uno que se llama, que es mi favorito, que es de Diego Golombek, que es otro divulgador que lo amo, que es lo más, que también tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, que se llama Sexo, Drogas y Biología. Y hay un capítulo que habla de la química del amor, que es lo que a ellos más les gustó, se reengancharon con ese tema y claro, y vos fíjate, cotidiano, algo distinto, y después, y aproveché y les di, obviamente, las partes del cerebro, los neurotransmisores y demás, pero hablando de algo que a ellos les gusta, que el enamoramiento, imagínate que el adolescente, bueno, le hablas del amor y todo, y ya empiezan, ¿viste? Ay, profe, pero ve, y te cuentan. Para ir cerrando, tenía dos preguntas. La primera tiene que ver qué consejo le darías a alguna persona que esté interesado en publicar material en la red o poder divulgar. Y la segunda me la guardo para después. Bueno, dale. Bueno, incluso, no sé si puedo pasar un chivo. Estamos armando con varios, ¿puedo? Con varios generadores de contenido educativo. Hay una red que se llama Cinesis, después la podemos pasar, es Cinesis con Y. A las personas que, primero, animarse, que incluso fue lo que estuvimos charlando hace poquito en esa comunidad, que hay que perder la vergüenza. Primero hay que perder la vergüenza. Yo soy re cara dura. O sea, vergüenza no tengo, básicamente. Es como que después yo, cuando se corta la cámara, dije, ay, pero ¿por qué dije eso? Pero bueno, ya está, ya pasó y pasó. Pero animarse que hace falta sacar, porque hay más desconocimiento en redes que conocimiento. O sea, hay mucho chanta en redes sociales que hay que tratar. Y cuanto más seamos divulgando cosas muy importantes, por ejemplo, ahora que está empezando el calor, está empezando a aparecer, están empezando a aparecer los mosquitos, se está hablando de una nueva epidemia de dengue y es tan importante entender que la única forma de detener esto es frenando el mosquito. O sea, que el mosquito no se reproduzca. Entonces, lo único que tenés que hacer es no tener agua estancada en tu casa. Y si tenés agua, por ejemplo, el agua de los floreros, cambiarla cada tanto. Entonces, eso necesitamos un montón de gente que lo divulgue. Porque hay un montón de gente divulgándolo, pero tenemos que seguir haciéndolo porque se viene otra epidemia de dengue. Es lo que se me ocurre en este momento. Entonces, a la gente que lo está pensando, háganlo porque se necesita. Tengo la oportunidad de conocer un montón de gente muy copada también, porque la verdad que conocí gente maravillosa que me enseña todo el tiempo, así que hay que animarse, ¿no? Y sí, háganlo. Y la última, ahora sí, para cerrar, ante todo agradecerte mucho tu No, tiempo y gracias a vos. que te hayas podido hacer este espacio para sumarte a la charla. Y es preguntarte si tenés alguna frase
alguna frase de cabecera relacionada a la química que, que nos quieras compartir, que nos quieras comentar. Tengo varias. Puedes hacer varias. La química no es solamente el pico del pato y el oso chiquito, que es lo que todos se acuerdan siempre. Yo siempre, la frase que más que digo que no me considero una experta, sino una persona muy curiosa. Y esa es una de mis frases que me encanta decir a la gente, que exploren su niño curioso que tenemos todos adentro. Pues somos todos curiosos, adentro somos todos curiosos, cuando somos chiquitos los chicos preguntan todo, entonces eso, buscar y reconectar con ese niño curioso que está dentro nuestro para seguir aprendiendo. Bueno, viste que el fin de semana pasado tuvimos, fin de semana, hace muchos años que no había un piloto de Fórmula 1 de argentino, y yo, emocionadísima, me estudié todo lo que era la Fórmula 1, me leí todo, que pues sí no tiene nada que ver con la química, pero digo, bueno, ya que tenemos un argentino en la Fórmula 1, digo, ay, quiero aprender. Entonces me leí un montón de información, obviamente que yo no sabía de Fangio, sabía de Reutemann, no llegué yo a ver a ninguno de los dos corriendo. Reutemann lo conocí ya de gobernador de Santa Fe, pero encima tampoco tuve la oportunidad de verlos a ellos, entonces ver un argentino en Fórmula 1 y hacerlo tan bien como lo hizo él, me reentusiasmó y empecé a leer. Dije, ay, quiero leer de la Fórmula 1, de qué se trata. Incluso yo a él lo había seguido cuando hizo toda la campaña, cuando pasó de Fórmula 3 a Fórmula 2. Entonces digo, esto, ¿hay algo que te guste? Lee, investiga, informate. Hay un montón de gente que sabe, incluso me crucé un montón de TikTokers que saben un montón de Fórmula 1 y que te lo explican re bien. Entonces, esa sería mi frase de cabecera. Lean, investiguen, nútranse de cosas buenas, de cosas lindas. Hay cosas lindas dando vuelta. Las redes no son todas feas. Hay cosas muy lindas, hay gente muy interesante para escuchar. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero que quieras comentar antes de cerrar? Creo que no. Probablemente cuando corte la cámara diga, pero bueno, en este momento no se me ocurre. Quedará para una segunda charla entonces, ¿no? Pero encantadísima. Un placer para mí. Gracias por invitarme a tu podcast. Para mí es un placer compartir de esto, de lo que a mí me gusta. Es algo que a mí me apasiona, no sé si se nota. Y me encantaría que más gente que tenga ganas de comunicar, que se anime, que lo haga. El agradecido soy yo y bueno, espero que sea hasta la próxima entonces. Muchas Ya. gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Sonidos que atrapan.